Pues empezamos. Buenas tardes todos y bienvenido. Tenemos un especial evento hoy día. Es el inicio de nuestra red de aprendizaje de bosques, carbono y clima de América Latina. Es una serie de webinars. Es una colaboración aquí con el Servicio Forestal de los Estados Unidos con apoyo de USAID. Y mi programa, el programa de Cambio Climático y Carbono Forestal en la Universidad del Estado de Michigan. Soy Lauren Cooper y soy la directora de este programa y es un gusto tener la oportunidad crear estas series en colaboración de nuestros colegas. Y para su información, esta sesión es el primero. Entonces, hoy día tenemos una hora con expertos de Silva Carbon y US Forest Service, el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Sobre esta sesión 1 es prioridades y mediciones en bosques, pero también queremos compartir que tenemos planeado más sesiones y es posible registrar para todas las sesiones ahorita. Todo está disponible, entonces si hay un interés en los temas aquí, ustedes pueden ver y registrar y recibir una invitación para su calendario. Y ahora podemos ver que tenemos sesiones por ahora, este mes tenemos una más y después es más o menos cada dos meses. Y tenemos diferentes temas como bosques espaciales, contribuciones determinadas a nivel nacional, monitoreo y participación comunal, incentivos y distribución de beneficios y intervenciones de restauración y conservación. Entonces sería un gusto si ustedes pueden registrar y recibir noticias sobre los eventos que vienen. Para hoy día, es un gusto hacer introducciones para nuestros ponentes hoy. Tenemos dos personas en este tema, iniciativas de Servicio Forestal de los Estados Unidos y USAID en bosques y clima, buenas prácticas en monitoreo, reportes y verificación de datos. Tenemos Dr. Juan Phillips, un experto técnico con Silva Carbon. Él va a dar una charla sobre el programa del Servicio Forestal de los Estados Unidos y este programa Silva Carbon, con una visión general de este programa y cómo funciona en América Latina y el Caribe. Y después vamos a tener una charla de Dr. Andy Lister, un investigador con el Servicio Forestal y tiene un rol central en análisis y inventario de bosques, un programa central de Servicio Forestal de los Estados Unidos. Él va a dar una charla monitoreo forestal a escala nacional, conceptos para elegir un camino. Entonces, con esto y también otros temas también rápidamente, tenemos 2 charlas de nuestros ponentes y después vamos a tener una conversación corta para responder a cuestiones y nuestra sugerencia es en cualquier momento ustedes pueden dar una cuestión en el chat o en el cuestión y respuesta Q&A en inglés y vamos a organizar y notar sus comentarios, sus cuestiones para informar nuestra conversación en el fin de las presentaciones. Entonces, por favor, cualquier momento, si hay una duda, una cuestión, poner en el chat. Y sí, con esto, nuestro colega, vamos a empezar con la primera presentación con Dr. Phillips. Entonces, por favor, avanza. Hola, muchísimas gracias, Lauren, a todos por la invitación. Para nosotros, desde el programa Silva Carbon, es muy grato poderlos acompañar en el inicio de esta serie de seminarios. En nombre de todos mis colegas, les agradecemos y pues también agradecemos a las personas que nos acompañan el día de hoy. Les pido disculpas, voy a apagar mi video, he tenido problemas en el día con la estabilidad de la señal de internet.
Como tal, como dijo Lauren, lo que buscaremos hoy es dar una charla sobre la visión general del programa Silva Carbon en Latinoamérica y el Caribe. Siguiente. Lo primero es contarles qué es el programa Silva Carbon. El programa Silva Carbon es un programa de cooperación técnica interinstitucional del gobierno de los Estados Unidos, el cual brinda acompañamiento a los países para fortalecer sus capacidades técnico-científicas en la consolidación de los sistemas de monitoreo y reporte del carbono forestal a nivel global. El equipo al cual pertenezco en Latinoamérica y el Caribe busca, uno, proveer asistencia técnica a los países para ayudarles a cumplir con los requisitos de los reportes que debemos presentar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dos, fortalecer las capacidades de medición, monitoreo y reportes en los países de la región. Y tres, apoyar los países en la mejora de sus sistemas de monitoreo y generación de escenarios con un énfasis en REDD+, para recibir pagos por resultados. Lo anterior incluye las 5 actividades que contempla REDD+, a saber, la reducción de las emisiones debidas a la deforestación, la reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono de los bosques, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal. Es importante señalar, Lauren y colegas, que el programa presta una asistencia hasta cierto punto sui generis en la región, dado que nos sirve como una plataforma de apoyo financiero o de financiamiento a los países socios. En este sentido, nosotros centramos nuestro trabajo en la generación de capacidades, identificando expertos que puedan acompañar los procesos encaminados al fortalecimiento y consolidación de sus sistemas de monitoreo y reporte de carbono forestal, de acuerdo con las necesidades específicas que planteen las entidades receptoras de la cooperación técnica. Siguiente. Nuestro equipo en Latinoamérica y el Caribe está compuesto por 6 personas, 3 especialistas de programa, Rebeca, Paola y Craig, y 3 expertos técnicos, Marcela, Osvaldo y yo. La siguiente. A nivel de Latinoamérica, nuestros socios gubernamentales son USAID, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Servicio Forestal, la NASA, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, y el Servicio Geológico. Siguiente. Como tal, el programa Silva Carbon presta acompañamiento en 4 temas principales. El primero está centrado en los aspectos asociados al monitoreo, que incluyen, por ejemplo, la mejora de las capacidades técnicas en torno a la generación de los datos de actividad y los factores de emisión asociados a las 5 actividades REDD+, y junto con perfeccionar los métodos para realizar la evaluación de la exactitud temática de dichos productos. Esto comprende, 1, la estimación de las tasas de deforestación basadas en muestreos o por mapeo wall-to-wall. 2, el cálculo de factores de emisión empleando datos de campo provenientes de inventarios forestales nacionales, de redes de parcelas permanentes, de parcelas en cronosecuencias y de torres de flujo de covarianza EDI. Y 3, el diseño, colecta y análisis de datos antes y después de la perturbación. También trabajamos en el diseño y ajuste de enfoques metodológicos para avanzar en la inclusión de los 5 reservorios de carbono forestal en el cálculo de factores de emisión, entre otros. Asimismo, apoyamos la compilación de información necesaria para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a las 5 actividades REDD+ y al análisis integral de las incertidumbres asociadas a los datos de actividad, factores de emisión y las emisiones resultantes. También incluye temas asociados al desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de monitoreo no carbono, los cuales comprenden, por ejemplo, la consolidación de sistemas de alerta temprana, de monitoreo de biodiversidad, de salvaguardas y de financiamiento climático. En cuanto al reporte, buscamos apoyar el diseño, elaboración
y revisión de los componentes del reporte de los niveles de referencia de emisiones, los anexos técnicos RED Plus y los reportes bienales según los requisitos del Acuerdo de París. Dos, también trabajamos en los componentes de contabilidad de gases de efecto invernadero en cumplimiento con los requisitos de los programas de pago por resultados y contribuimos con el análisis multiescala de los sistemas de monitoreo y reporte para asegurar consistencia a nivel nacional y subnacional. Esto es asociado en general a lo que conocemos como el tema de anidación. En lo que refiere al componente de proyecciones, apoyamos, por ejemplo, el análisis y uso de información sobre causas y agentes de deforestación y degradación forestal en la generación de escenarios de emisiones al futuro. Esto tiene que ver con la generación de líneas base, escenarios de mitigación. También trabajamos en la modelación del potencial de mitigación de los bosques, considerando posibles impactos debidos a perturbaciones naturales, desarrollos socioeconómicos y tecnológicos en el futuro y en la identificación de insumos necesarios para la generación y análisis de diferentes trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero requeridas en la elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional, nuestras NDCs. Por su parte, el componente transversal incluye, por ejemplo, temas asociados a la gestión del conocimiento y comunicaciones, iniciativas de género, entre otros. Siguiente. El soporte técnico que brindamos está dirigido a mejorar las estimaciones y proyecciones de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero asociados a los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la degradación de los bosques. También trabajamos en inventarios forestales nacionales según sea necesario para la consolidación de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, integrando las necesidades de información tanto a nivel nacional como regional. Y el otro aspecto es los datos de teledetección que sean necesarios en la generación de datos nacionales y productos cartográficos que ayuden al monitoreo del estado y dinámica de los bosques. Siguiente. Históricamente, el programa Silva Carbon viene trabajando en Latinoamérica y el Caribe en 11 países, disculpen. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, a los cuales se suman recientemente las actividades que apoyamos en otros 6 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Guyana, Surinam y Uruguay. Asimismo, trabajamos en temas específicos con las misiones del gobierno americano en Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, y acompañamos también la implementación del programa ISFL en México y Colombia y del programa Servir en Brasil, Guyana, Surinam, Colombia, Perú y Ecuador. Siguiente. El trabajo que nosotros desarrollamos es relevante en cuanto a que buscamos que nuestros países socios con los cuales estamos trabajando cuenten con información precisa y oportuna que sea requerida en la toma de decisiones y al final que ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. También que avancen en la mejora evolutiva de sus sistemas de monitoreo a partir de la transferencia de conocimientos, la identificación de innovaciones técnicas y tecnológicas y el desarrollo de capacidades. También que prioricen la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, buscando un mayor desarrollo económico, la generación de oportunidades para el comercio y en general en la promoción de una economía global saludable y en crecimiento. Y lo otro, obviamente, es que consoliden su seguridad nacional a partir del acceso a bosques sanos, saludables y productivos. Siguiente. Esto es por ahora, compañeros, colegas, un breve abrebocas de lo que estamos haciendo en Latinoamérica y el Caribe. Estamos con gusto, estamos aquí para responder todas las inquietudes que tengan y pues de nuevo agradecer la invitación y su participación en el evento. Muchas gracias, Juan. Es muy interesante esta influencia de Silva Carbon y este trabajo es muy importante y tiene una influencia muy fuerte en diferentes países. Entonces sería un gusto hacer un poco más conversación.
Y ahora vamos a escuchar de Andy sobre más detalles en monitoreo técnico. Y entonces, gracias, Andy. Por favor, avanza. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Ok, gracias y bienvenido. Soy Andy Lister, trabajo en el Servicio Forestal en un grupo asociado con nuestro Inventario Forestal Nacional. Hoy voy a hablar un poquito de qué motiva la participación del Servicio Forestal en Silvacarbon. Y también voy a brindar algunas experiencias y principios rectores que hemos aprendido durante nuestro tiempo trabajando con países con Silvacarbon. Ok, primero, ¿dónde está Waldo? El Servicio Forestal es como un ministerio, es dentro de nuestro Departamento de Agricultura, que son ministerios. Estamos bajo del Departamento de Agricultura. El Servicio Forestal tiene 3 ramas: Sistema de Bosques Nacionales, que es terrenos públicos, bosques privados y estatales, y ellos dan apoyo y consejos a propietarios con áreas pequeñas de bosque, y la rama de investigaciones, donde se ubica el grupo de inventario y análisis forestal. Programas internacionales con que Juan y Silvacarbon funciona, busca de cada rama del servicio forestal especialistas, pues, gente con experiencia en temas técnicos que pueden brindar sus experiencias y también aprender de los países compañeros. Y ahí está Waldo. Entonces, la motivación, ¿por qué Silvacarbon trabaja con el servicio forestal? O bueno, en el servicio forestal en los Estados Unidos, nosotros tenemos un sistema de monitoreo de bosques que tiene muchas décadas de experiencia. Hacemos un inventario forestal que ha funcionado por casi 100 años en algunos estados. Y con los datos de este inventario forestal, nosotros producimos montones de informes y productos de investigaciones, mapas y otra información que los tomadores de decisiones en nuestro país usan para gestionar o mejor gestionar los recursos naturales. Y hay un meta que tiene el servicio forestal, que es trabajar en el servicio público, no solo para el público estadounidense, también para el público en general, porque somos todos ciudadanos de la tierra, ¿correcto? Entonces, yo entiendo que hay funciones políticas, que el gobierno estadounidense quiere trabajar con otros países. Personalmente, para los funcionarios, lo que le importa a nosotros es trabajar con los países, compartir con ellos y aprender de ellos para mejorar el estado de vida de todo el mundo. Entonces, el tema, el más importante en que enfocamos es este asunto de medir y estimar emisiones para hacer informes internacionales y para que los países puedan participar en programas de incentivos como RED, pues. Entonces, la experticia que nosotros tenemos y que podemos compartir tiene que ver con la contabilidad y las estadísticas y los protocolos para implementar un sistema de monitoreo forestal basado en nuestra experiencia. Entonces, para un poquito de background, factores de emisión. Cuando hablo de factores de emisión, estoy hablando típicamente de
que vienen de información que se recopila en el campo. Nosotros en nuestro inventario forestal, por ejemplo, mandamos brigadas de campo al terreno y ellos establecen parcelas que tienen estas características que ustedes ven en la figura. Ellos miden varias variables en los mismos árboles y en el sitio. Entonces, variables de terreno también. Toda esta información se manda a un sistema muy complicado de procesamiento que incluye modelamiento para convertir las mediciones de diámetro y altura del árbol a carbono. Y calculamos, entre muchas otras cosas, factores de emisión, que básicamente, desde mi punto de vista, se puede describir como densidades de carbono. Por clase de uso, porque medimos también el uso del terreno y cambio en las parcelas, por unidad geográfica o tipo de bosque o algún otro variable de dominio. Puede ser cualquier unidad geográfica que ustedes quieran usar como una unidad de reporte. Entonces, ¿qué quiero decir con datos de actividad? Well, datos de actividad típicamente en un mapa se muestran como áreas rojas, áreas que han cambiado, donde el bosque se ha perdido. Estas áreas, las estimaciones del área roja puede venir de un mapa de píxeles, un mapa de raster, puede venir de una campaña de fotointerpretación con imágenes de alta resolución, como Collect Earth Online, que muchos de ustedes conocen. Y también puede venir del campo. Entonces, las brigadas de campo también pueden medir qué clase de terreno están parado encima. Entonces, con estas etiquetas de clase de suelo y cambio o no cambio, ellos pueden producir estos datos de actividad y básicamente es la cantidad de hectáreas de un clase de interés que es normalmente pérdida de bosque. Entonces, hablé al principio de contabilidad correcta. ¿Qué quiere decir de ambos factores de emisión y datos de actividad? Normalmente, y el IPCC describe incertidumbre como con un intervalo de confianza. Y formalmente, en el libro texto va a decir, si yo hiciera un montón de muestras con las mismas reglas, entonces si yo implementé el inventario muchas veces, pero con ubicaciones diferentes de las parcelas, ¿cuántas veces estaría la media verdadera dentro de los intervalos de confianza que se calcula? ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a, esta plática es muy nivel alto. Entonces, no voy a hablar mucho de las estadísticas, más que decir que uno puede pensar de un intervalo de confianza como un índice de incertidumbre que es necesario producir con sus estimaciones de factores de emisión y datos de actividad y emisiones. Y, ¿por qué es importante? O podemos, en formas más, entendibles, decir, bueno, ¿qué es la probabilidad que el valor verdadero de la población está dentro del rango? Y esta frase, y este número, este índice, da al consumidor un sentido de confort, pues, cuando va a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿dónde vamos a invertir? Si tenemos dos estimaciones, tenemos más confianza en la estimación a la mano izquierda, porque el intervalo de confianza es más delgado que la otra estimación. So, hablamos de, yo soy un nerd, un gran nerd de inventario forestal, pero uno puede discutirlo y decir, ¿por qué no usamos la
detección únicamente. Tenemos supercomputadoras, tenemos algoritmos, tenemos inteligencia artificial. ¿Por qué no mandamos un avión de lidar y medimos cada puntito del terreno y hacer modelos de carbono? Y hay varios pros de este paradigma. Usted puede hacer grandes áreas a la vez. Son normalmente para el mismo área menos costoso. Y ustedes pueden producir mapas que son muy bonitos y llamativos. Pero las contras son los mismos, que son muy bonitos y multiusos. El mapa de carbono se convierte en un cable SIG que cualquier persona puede descargar y hacer resúmenes. Pero tenemos que recordar que el mapa no es igual a un inventario forestal nacional. Entonces, no hay ningún algoritmo, ni supercomputadora, ni experto de cualquier agencia de mapificación que va a reemplazar el ojo y el cerebro del ser humano para definir lo que existe en el terreno. Y el otro asunto que yo menciono aquí, sí podemos hacer mapas de factores de emisión y de densidad de carbono y de área de datos de actividad, pero es mucho más complicado calcular un intervalo de confianza, que es un requisito para muchos de los programas de incentivo. Se puede calcular, pero se pone se pone muy complicado y podemos discutirlo en otra sesión si desean. Entonces, vamos a hacer comparar el uso de la teledetección para calcular los factores de emisión y datos de actividad con un enfoque de muestrea. Un intérprete humano puede etiquetar cada parcela que se escoge utilizando métodos del libro de texto de muestrea, pues, y implementar ecuaciones bien conocidas por décadas y calcular estimaciones de por lo menos áreas de clases de datos de actividad. Y con este enfoque, este paradigma de calcular estimaciones, podemos calcular un intervalo de confianza que le pone los revisores de los BUR y de los niveles de referencia para UNFCCC feliz. Entonces, estamos hablando de este paradigma. En cualquier forma que ustedes deciden de hacer los cálculos de los áreas de los clases de interés de datos de actividad, que es principalmente pérdida de bosque, podemos multiplicar esto por el factor de emisión o la densidad de carbono que viene de su fuente preferida y calcular emisiones. Con el enfoque de muestreo, podemos calcular las incertidumbres de cada una de esas estimaciones y calcular, utilizando métodos bien conocidos de estadísticas, la incertidumbre del estimado de emisiones, que es últimamente el meta principal. Entonces, ahora voy a cambiar un poquito, a hablar de algunos principios rectores que hemos aprendido en nuestro inventario en los Estados Unidos, a través de mucho tiempo y también por trabajar con otros países. Entonces, algo que siempre es difícil para países que están implementando un inventario forestal para la primera vez es la definición de la población de interés. ¿A cuál área del terreno va a pertenecer el inventario forestal? Muchos países, con mucho lógico, quieren usar un mapa de bosque para definir la población, entonces el área verde. Ok, vamos a hacer
Entonces vamos a poner nuestras parcelas del inventario en la parte del bosque del país, pero no vamos a poner parcelas en el área donde el mapa dice que es no bosque. Pero en la realidad estamos dependiendo del mapa para el área oficial del terreno del país. Sin embargo, hay bosque debajo del área de no bosque y también hay no bosque debajo del área de bosque. Entonces, tenemos un problema en que queremos que el mapa aplique al país, pero en realidad el mapa no aplica al país. El mapa, la estimación solamente aplica a la parte forestal del mapa y no podemos interpretar la estimación ni el intervalo de confianza en la forma deseada, digamos. ¿Qué sería mejor? Bueno, tenemos un mapa de bosque y sabemos que mucho ocurre ahí. También lo que ocurre en áreas no boscosas es restauración de bosque. Y si no tenemos parcelas ahí en las áreas que son actualmente no boscosos, no vamos a poder medir ni estimar el área de bosque con restauración. Entonces, nosotros recomendamos poner parcelas por todo el terreno del país y pueden hacer una preinterpretación de cada parcela, porque ustedes van a decir, bueno, la mitad de mi país es no bosque. No puedo visitar 5,000 parcelas en mi país, pero sí puedo visitar 2,500. Lo que ustedes pueden hacer es mirar en forma rápida todas las parcelas y solamente visitan las parcelas que tienen alguna probabilidad de tener área boscosa. En las áreas no boscosas, en las imágenes de alta resolución, ustedes pueden recopilar algunos datos sobre lo que se ve en la imagen, pero no tienen que medir árboles que no son en áreas boscosas. Y su dominio, pues, de estimación sería el carbono en áreas boscosas o con árboles boscosos. Entonces, un segundo principio. El deseo de cambiar la posición de la parcela en el campo, basado en lo que se encuentra. Entonces, dar la brigada de campo la oportunidad de cambiar la posición. Entonces, en la oficina, ustedes diseñan el inventario, right? Entonces, ustedes ponen con una red bonita todas sus parcelas en el terreno y las brigadas llegan a las parcelas deseadas y ellos ven algo feo. No quieren meterse en áreas con muchas espinas o alguna dificultad logística. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a cambiar la posición de la parcela, porque es difícil llegar a estos puntos planificados por la gente floja en la oficina. Sin embargo, estamos introduciendo un sesgo, porque en mi ejemplo aquí, estas espinas feas, por casualidad, crecen cerca de árboles grandes solamente. Entonces, si nosotros mudamos las parcelas, aparte de estas áreas con muchas espinas, también estamos haciendo un sesgo, estamos sesgando contra árboles grandes. Este es un ejemplo conceptual, pero yo creo que ustedes captan la idea que no queremos dar las brigadas de campo la oportunidad de tomar decisiones sobre el diseño del inventario. Y la razón es que la interpretación del intervalo de confianza y todo esto depende de un solo concepto, que para cada punto de terreno dentro del terreno del inventario, necesitas una probabilidad de selección de una parcela conocida.
quiere decir que cada punto debe tener alguna probabilidad de recibir una parcela. Y esta probabilidad tiene que ser conocido para que puedas usar las probabilidades para hacer los cálculos correctamente. Y si cambia la posición de las parcelas, vas a estar triste de nuevo. Entonces, tercer principio. Todo el mundo, como yo mencioné, dice que, Andrés, tú no quieres los sensores remotos. El hecho no es que no quiero, odio los datos de sensores remotos, es que mi paradigma, mi visión, pues, es que estos mapas usan con un enfoque de muestreo. Y no voy a hablar de cada posibilidad, cada pedazo de la rompecabezas que pueden escoger para su caso es distinta. Pero la idea que quiero comunicar es que no es uno o el otro, es ambos juntos. Y hay muchos métodos estadísticos para poder unir ambos paradigmas, el paradigma de las mapas y el paradigma del muestreo. Entonces, en resumen, primer punto que yo quiero que ustedes lleven con ustedes es que lo más importante es producir las estimaciones defendibles, porque si ustedes deciden con una forma de diseñar su muestra en forma floja o con asuntos prácticos con demasiada influencia, más que asuntos del libro de texto de estadísticas, van a tener muchas quejas de los revisores. Mejor siempre tratar, tanto como posible, usar las reglas de muestreo que existen en los libros de texto de muestreo. Ya hay bastante en ambos inglés y español y otros idiomas. Y no puedo empujar esto demasiado. Y por fin, usar los mapas para apoyar el muestreo, no para reemplazar el muestreo. Y de nuevo, es un asunto muy amplio y podemos tener discusiones después de esta plática o en otra sesión o aparte. Ustedes pueden contactarme si quieren discutir opciones de mi figura de rompecabezas. Pero es súper importante pensar en este paradigma que las dos fuentes de información están unidas. Y con esto, esto es todo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Entonces, sí, súper interesante. Muchas gracias. Y incluir Juan en nuestro spotlight. Ok, mira. Ok. Muy bien. Y sí, muchas gracias. Y para las personas, tenemos más personas ahora en la reunión. Entonces, por favor, enviar aquí en un chat cuestiones en cualquier momento durante esta conversación. O también hay una plataforma de Q&A y ustedes pueden usar esto también. Tenemos diferentes temas aquí, capaz, datos, uso de datos, acceso. Entonces, para una conversación pequeña, quizás podemos empezar con este tema de capaz. Entonces, ustedes pueden compartir para nosotros un poco más qué tipo de entrenamiento tiene Silva Carbon y US Forest Service, FIA, programa de inventario y análisis en esos temas. ¿Qué tipos de entrenamientos ustedes tienen ahora? ¿Qué vamos a ver en el futuro? Ustedes pueden compartir un poco más de este tema de capaz y cómo compartir capaz a otros profesionales. Quizás Juan, para empezar.
Vale. Como les mencionaba en la presentación, lo que buscamos es justamente generar estas capacidades en los países socios. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de las capacidades instaladas que deja un país, un programa como Silva Carbon en un país socio, ¿cierto? Nosotros, gracias al apoyo del programa, avanzamos en el diseño e implementación de nuestro sistema de monitoreo y reporte de todos los temas asociados al monitoreo del bosque y los contenidos de carbono, ¿cierto? También con ellos y junto a ellos, con Andy, con Chip y con los demás colegas del Servicio Forestal, avanzamos en el diseño y rediseño de nuestro inventario forestal nacional, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que buscamos es, uno, conectar personas, ¿cierto? Personas que han trabajado en otros países, ya sea en Estados Unidos o también en Latinoamérica y el Caribe, en temas asociados a monitoreo y reporte de todos los temas asociados con las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Entonces, conectamos a personas para ver, de acuerdo con las situaciones de cada país, identificar qué aspectos podrían ser sujetos a mejora, obviamente teniendo en cuenta las necesidades que nos planteen nuestros socios, ¿cierto? Entonces, uno, como les digo, es trabajar con expertos dentro del Servicio Forestal y las demás agencias que participan dentro del programa Silva Carbon, y lo otro es promover justamente este intercambio sur-sur, ¿sí? Los países, en muchos casos, ya tienen conocimiento, han recorrido un camino determinado que ha llevado a que identifiquen cuestiones que son exitosas dentro del tema del monitoreo y reporte de todo este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, y también han identificado caminos que han conducido a aprendizaje, ¿cierto? Entonces, parte de lo que necesitamos es justamente eso, compartir, hablar. Hace unas semanas tuvimos también un simposio sobre el tema de cómo se hace el tema de evaluación de los niveles de referencia, ¿sí? En iniciativas globales asociadas a los compromisos que tenemos con la Convención Marco o en programas de pago por resultados, y parte de eso era compartir experiencias, ¿cierto? Dentro de los países, expertos de cada uno de los países que nos hablaran respecto a eso, ¿cierto? Para que otros que o están iniciando o han avanzado un poco dentro de este camino, que es un camino con muchos escalones, ¿cierto? Puedan saber e identificar temas que pueden encontrar apoyo, ya sea dentro del programa Silva Carbon o con colegas de otras naciones que hacen parte de esta red en Latinoamérica y el Caribe. Por mi parte sería eso. No sé, Andy, ¿qué tienes que agregar? No, sí, vale. I mean, lo que hemos hecho en el pasado es dado, dos clases de interacciones con países compañeros. Uno es dar, entrenamiento formal. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en utilizar R, el programa estadístico, para hacer cálculos asociados con estimación de inventarios forestales. Por ejemplo, pre y post estratificación, calcular medias, intervalos de confianza y procesamiento de datos en crudo con bases de datos relacionales. Entonces hemos dado entrenamiento formal con ejercicios y ejemplos. Normalmente nosotros trabajamos con países, como consultores, pues ellos tienen un problema específico. Digamos, bueno, queremos rediseñar nuestro inventario, aquí está la capa de parcelas actual y queremos añadir parcelas. ¿Cómo podemos añadir más parcelas en una forma estadísticamente válida, pues? Entonces usamos los principios de muestreo que tenemos, que hemos aprendido para compartir nuestras opiniones. Nosotros no hacemos el trabajo para los países, típicamente. Normalmente nosotros enseñamos o damos herramientas para que el mismo país puede hacer los cálculos.
utilizando, por ejemplo, una hoja de cálculo o utilizando un programa de R. Y la capacitación, ocurre orgánicamente en vez de con cursos formales. I'll stop there. Y quisiera añadir, hay otros temas, ¿cierto? O sea, en temas del diseño de los inventarios es una de las prácticas que hemos hecho a lo largo del tiempo, ¿cierto? Hay otros temas también asociados como mejoramiento de procesos para el procesamiento digital de imágenes, también cómo se hacen los reportes, ¿cierto? Cómo la gestión de la información, también el acompañamiento a cómo se forman las brigadas de campo para un inventario forestal, ¿cierto? Cómo se desarrollan métodos de control de calidad, de aseguramiento y control de calidad. Y al final lo que dice Andy es un trabajo muy uno a uno, ¿cierto? Porque no es como en otros programas, y eso es lo interesante al final del modelo de gestión que estamos trabajando. No es dar recursos para que contraten consultores o compren cosas, ¿cierto? Que usualmente eso es lo que se trabaja en los programas de cooperación, ¿cierto? En este caso es dejar las capacidades instaladas. Y eso es lo más importante al final, es que las entidades, las personas que trabajan en el día a día, sepan o conozcan mejor estas minucias de cómo se realizan estas cosas. Obviamente a partir de personas que tienen una amplia experiencia en las temáticas y al final eso es lo que beneficia. Con pocos recursos se puede generar un gran impacto dentro de los países de Latinoamérica y del Caribe en estas cuestiones. Sí, muchas gracias. Entonces, otra cuestión es obviamente hay un interés, está crecimiento sobre los bosques, datos, inventarios. Has mencionado, Juan, pagos por servicios ambientales, entonces diferentes tipos de programas. Entonces sí hay objetivos de los NDCs a nivel nacional, pero también hay muchos otros niveles de actores. Entonces, ustedes pueden hablar un poco más sobre qué tipo de actor necesitan este tipo de capaz y conocimiento y qué tipo de actor necesitan capaz o quizás es solo suficiente conocimiento cómo utilizar datos si ellos pueden descargar información del gobernanza, por ejemplo. Porque es una valencia aquí en los Estados Unidos, a veces en los estados, qué nivel de capaz necesitan, qué diferentes tipos de actores, qué niveles de gobierno, por ejemplo, nacional, también en el nivel de regional o quizás otros tipos de organizaciones y privados o ONGs también. Ustedes pueden hablar un poco más sobre esto, capaz interno o capaz utilizar los datos que están disponibles. O sea, en general, Lauren, lo que se busca es trabajar con, o sea, como dice y dijo Andy, es una cuestión holística, ¿cierto? Es trabajar con los diferentes niveles de organización de las entidades, ¿cierto? Uno es el trabajo con los técnicos, ¿cierto? Que hacen, que realizan los análisis, que van a campo, que generan las estadísticas, que hacen la gestión de la información, pero también se brinda apoyo, por ejemplo, a nivel de tomadores de decisión, ¿cierto? Es como facilitar este diálogo sobre la importancia de un correcto monitoreo y reporte de todo el tema de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, con todas las temáticas que eso tiene, ¿cierto? Como les mencionaba, o sea, es un abanico de temas en los que podemos trabajar, ¿cierto? Desde cómo se obtiene el dato, cómo se gestiona el dato, cómo se presenta el dato y cómo al final las personas, ya sea dentro del gobierno, las entidades u otras entidades adscritas o socias, o el público en general, tienen acceso a la información para mejorar la toma de decisiones y al final tener una buena gestión de los bosques a nivel nacional y transnacional, ¿sí? Creo que eso es uno de los primeros puntos que uno debería tratar en este tipo de discusiones. Sí, muchas gracias, Juan. Y tenemos unos comentarios aquí de participantes.
Uno es sobre qué tipos de programas. Andy, has mencionado, perdón, R, un programa abierto, libre para todos, pero ¿qué otros tipos de programas ustedes están utilizando? Y también, Andy, tú tienes un comentario aquí que el trabajo con otros países es una colaboración también, es una oportunidad de aprender de otros países y podemos compartir nuestras ideas, pero también no es un flujo en dos direcciones de conocimiento y capaz, entonces no queremos compartir que es solo o dar la impresión que es solo entrenamiento, tenemos mucho entrenamiento también dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, diferentes niveles de gobierno en estos temas de inventario, y estoy seguro es el mismo en los países en Latinoamérica y el Caribe. Pero entonces si quieres hablar un poco más sobre eso, Andy, pero también quieres compartir ideas sobre diferentes programas o software que sería útil explorar para participantes. Sure. Bueno, en nuestro inventario forestal, en el FIA, en los Estados Unidos usamos, SQL y tenemos una biblioteca de scripts, pues, que hacen todos los cálculos. Cuando trabajamos con otros países, depende del interés y el nivel del personal del país. Muchos países usan R y hemos trabajado con FAO, en este programa de Open Forest Arena. Entonces hemos mandado funcionarios para trabajar con ellos, para compartir sus experiencias con los SQL, pues, para convertirlo en R, para que puedan hacer los cálculos en la misma forma que nosotros hacemos. Hemos utilizado Excel y varias funciones avanzadas de Excel, como Power Query, Power BI, cosas así. Hemos apoyado la producción de un software que se llama Silvametricas, hecho por Asdrúbal Calderón y su hijo, yo creo, que es un sistema autónomo de almacenar las bases de datos. Entonces hay varias opciones que hemos utilizado. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos con un país, hay problemas nuevos que no hemos visto antes. Entonces tenemos que inventar soluciones. Y el proceso de la invención de esas soluciones nos apoya, en nuestro inventario, como yo mencioné. Entonces es seguro que no es sencillamente apoyar ya. Para mí hay dos cosas. Yo soy un gran nerd y soy como, yo tomé la medicina, pues, que quiero trabajar con otros países porque me gusta, pero también yo quiero mejorar nuestro propio programa. Sí, gracias. Y también tenemos algunas cuestiones sobre, sobre prioridades para planificar y implementar un inventario o evaluación forestal. Ustedes pueden responder a esta cuestión un poco alto nivel, pero prioridades para planificar y implementar un inventario o evaluación forestal. ¿Puedes hablar un poquito de tu experiencia con DTIM, Juan? No sé. Claro, o sea, parte de lo que se hace, bueno, entonces, ¿qué es DTIM? Es una hoja de cálculo que tiene un montón de información. Y la idea es que los países puedan analizar, cuáles son los objetivos, o sea, hacer una cuestión. O sea, Andy tiene otra presentación muy chévere que es sobre una banda transportadora. Es cómo uno debe llevar o no debe. Son recomendaciones prácticas para que los inventarios al final respondan a las necesidades del país, ¿cierto? Entonces, lo primero, evidentemente, es saber qué es lo que quiero hacer, ¿sí?
¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preguntas que quiero responder? ¿Sí? En función de eso, ya puedo empezar a ver también qué tipo de variables tengo que medir en campo y al final hacer una evaluación si toda esta operación, que es costosa, y había una pregunta sobre sostenibilidad financiera de los inventarios, ¿sí? Porque sabemos necesariamente que son operaciones estadísticas costosas, ¿sí? Si al final uno responden a las necesidades y preguntas que queremos resolver, ¿cierto? Al hacer el inventario. Y lo otro es si todo lo que estamos generando, toda la información que se está generando en campo, va a ser utilizada de manera óptima para la generación de reportes asociados al estado y dinámica de las coberturas forestales naturales, ¿sí? Entonces, parte de eso es, simplemente es llevar un proceso lógico bastante, digamos, siguiendo como el método científico, ¿sí? Preguntas, objetivos, y en función de eso se va haciendo el diseño. Obviamente, después de definir este tipo de cosas que es a nivel conceptual, ¿cierto? Ya empieza como tal el diseño mismo del inventario, ¿sí? Y para eso requerimos o ya sea información que se haya generado o la mejor información disponible para tener unas suposiciones de cuál es el diseño que debería ser desde el punto de vista costo-beneficio el que deberíamos implementar, obviamente dentro del contexto de objetivos todo lo que les mencioné y de los recursos y financiamientos que hay para hacer esta operación, para adelantar este tipo de actividades. Sí, gracias, Juan. Y entonces, para la última cuestión hoy, porque tenemos solo unos minutos, ¿ustedes pueden, por favor, dar sus ideas cómo su trabajo está cambiando? Entonces, ¿qué son sus expectaciones en cambios, lo más importante en los próximos 5 años? ¿Qué son sus expectaciones en cambios en mediciones o capaz o recursos para este tipo de trabajo o también retos? Sí, entonces quizás Andy. Yeah, I mean, hay muchos, durante mi tiempo con Silver Carbon, han habido muchos cambios. Hay mucho más enfoque en la producción de los informes y los mejoras al nivel de referencia utilizando, por ejemplo, collectors online. Muchos países están implementando estos inventarios con miles y miles de puntos de interpretación, de fotointerpretación sobre imágenes de alta resolución. Esta clase de información en varios países se une con las parcelas del inventario forestal y esto da la oportunidad de implementar estimadoras optimizadas para mejorar precisión y alcanzar los requisitos del IPCC y de la UNFCCC. Este es un cambio grande, pero el nivel de entendimiento de pericia, pues, de los países ha subido mucho durante 10 años. La gente entiende todos los asuntos y tiene más y más experiencia con, estadísticas. Sí, es una trayectoria hacia arriba desde mi punto de vista. Muy bien, gracias Andy. ¿Y Juan, sus ideas? Pues tengo varias sobre esto, es que es un tema bastante dinámico, ¿cierto? O sea, a nivel nacional, a nivel de reporte, digamos, sí, como dice Andy, ante la Convención Marco, pues hay unas necesidades claras de que cada vez seamos más consistentes, transparentes en la forma en que, uno, obtenemos la información, la presentamos, o sea, analizamos y presentamos ya para la generación de los reportes, ¿cierto? Eso necesariamente es una cuestión dinámica, que cada vez van saliendo nuevas cosas que tenemos, o sea, cada vez que se actualizan las guías, pueden salir nuevos retos para los países en temas de reporte, de monitoreo y reporte a nivel forestal,
¿cierto? Eso es uno de los temas. El otro es consolidación de las capacidades, que es una cuestión que es dinámica en el tiempo, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo a los contextos nacionales. Lo otro necesariamente es cómo se empieza a trabajar los programas a nivel de lo que estamos hablando en esta esfera internacional, ¿cierto? Con también lo que se hace a nivel de los programas por pago por resultados, ¿sí? Entonces, parte también, yo creo que de las cosas que tenemos que ver es cómo se puede conciliar la generación, uso y reporte de la información para estos tipos, estos diferentes, digamos, frentes de trabajo, ¿sí? Y definitivamente, y de nuevo, creo que es una cuestión de, es cómo se puede a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pues identificar formas para que al final todo lo que hagamos tenga un financiamiento en el futuro. Que al final eso, si ustedes ven, es uno de los retos claros que uno encuentra en todos los países, ¿sí? Yo puedo generar, diseñar y empezar a hacer una operación, porque esto es una operación estadística a lo largo del tiempo, pero al final necesitan unos recursos. ¿De dónde van a proveer esos recursos? O sea, vienen de lo que, de un financiamiento local, o sea, propio, vienen también de acuerdos bilaterales, programas de cooperación, pagos por resultados. Eso es una cuestión que hay que también trabajar. Y obviamente creo que es un tema importante, es cómo seguimos evolucionando técnica y tecnológicamente en el tema del monitoreo forestal, ¿cierto? Es como incorporar cosas que hagan más fácil el monitoreo y que al final representen un costo-beneficio de las inversiones que se están haciendo a nivel nacional en estos temas de monitoreo y reporte. Sí, muy bien. Entonces, ya, mucho trabajo en este espacio y es un gusto tener esta conversación con ustedes y con muchos diferentes tipos de técnicos y profesionales con interés en estos temas. Entonces, sí, gracias, muchas gracias por su tiempo, Dr. Lister, Dr. Phillips, hoy día. Para los participantes, vamos a tener una grabación de las presentaciones hoy día y disponible en nuestro sitio del web. Y gracias al contacto de Andy, está en el chat. Mi contacto está aquí también, pero vamos a tener las láminas de las presentaciones, grabaciones y también enlaces de quizás de interés y conectado con la conversación hoy día. Y también rápidamente voy a compartir que tenemos la próxima presentación, es en solo 2 semanas, es miércoles, entonces ustedes pueden hacer su registración. Este tema es bosques espaciales, vamos a tener expertos de turberas, mangles y humedales en esta presentación. Entonces, sí, con esto, gracias, Ciro, por su apoyo en este evento y gracias, sí, a Andy y Juan. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos los participantes. Tengan un buen tarde. Chao a todos. Gracias por su participación y la invitación. Gracias, fue divertido. Ujú. Gracias.